acompañe aquí en la cabina a Sheila Hernández. Ella es activista, la conocemos ya desde algún tiempo, ya también parte de los medios de comunicación y queremos platicar sobre este tema, Sheila, porque hablamos de la violencia y yo en particular me sumo, yo indago mucho y saco notas y he trabajado mucho en favor de erradicar el feminicidio, pero cuando me topo con este tipo de historias en donde también sé que hay muchos hombres como Pablo, pues quisiera también contar la otra parte que a veces no contamos, que es la historia de que sí hay también hombres violentados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hemos trabajado también en el tema de la mujer, en denunciar, creo que ha avanzado la cultura de la mujer. ¿Qué pasa con los hombres? A ver, platícanos desde tu perspectiva de género. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a todos y todas por el espacio el día de hoy. Pues creo que los hombres, bueno, es necesario que los hombres discutan pues el tema, ¿no? Pues a los hombres se les socializa a través de las masculinidades tóxicas y estas masculinidades tóxicas llevan a comportamientos entre ellos que derivan en burlas, derivan en chistes y invisibilizan pues la violencia que pueden entre ellos sufrir, pero que al final es la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos son infligidas entre ellos mismos. Y lo podemos ver incluso en estadísticas del mismo INEGI, ¿no? Que habla de que la muerte, la causa de muerte en los hombres es provocada por ellos mismos muchas veces, ¿no? Entre riñas, peleas, ese tipo de cuestiones que son derivadas de estas masculinidades tóxicas, como mencionábamos, ¿no? Creo que los hombres tienen que hablar el tema, tienen que organizarse. Hay muchos pues puntos, por ejemplo, que deberían de hablar, que deberían de discutir a modo de visibilizar y pues formar redes tal vez de apoyo entre ellos. Y también creo que, por ejemplo, me gustaría retomar que muchas veces en los ministerios públicos y en las instancias de procuración de justicia tú ves que pues son revictimizados por otros hombres. Y también podemos verlo en redes sociales, que también con otros puntos, ¿no? Hay cuando se comete violaciones, que son violaciones. Cuando, por ejemplo, no sé, que hay una... A ver, dame un ejemplo para... por ejemplo, cuando me tocó una vez ver una publicación de que una maestra había tenido relaciones sexuales que con un alumno que era menor de edad. Esto es violación. Por donde lo vea, por eso dije relaciones sexuales, porque al final es una violación. Esto sería calificado como estupro. Entonces podemos ver a huecos aquí en las leyes en Sonora, donde el estupro no califica para hombres. Entonces es necesario que ellos discutan ese tipo de situaciones y no las vean como, por ejemplo, veía la caja de comentarios, ¿no? Que decía, ay, felicidades, campeón, ay, eres mi héroe. O sea, ese tipo de cosas invisibilizan lo que en realidad es una violación. Entonces creo que tienen que cuestionarse muchas cosas y tienen que... Sobre el concepto en sí de cómo calificarse como macho, ¿no? Ajá, es como... esa reafirmación constante, ¿no? De la masculinidad, que al final solamente eso es masculinidad tóxica, y la masculinidad tóxica, es frágil. Entonces deben de cuestionarse todo ello para que en realidad puedan pues avanzar tal vez en problemáticas que pues les afecten, ¿no? Y ayer platicábamos con especialistas y bueno, yo he estado en contacto con algunos y me decían que bueno, hay redes de soporte, de ayuda para mujeres, incluso hay un área en salud mental y cómo se da mucha atención. Sabemos que en el Instituto Sonorense de las Mujeres, sabemos que hay área especializada en salud mental para atender a mujeres de violencia, pero también a hombres, y pocos se atreven a pedir ayuda. Pero una vez que van al especialista y que ya se hace esta terapia, esta atención psiquiátrica o psicológica, pues el especialista detecta que es como consecuencia de esta relación pues tóxica, esta relación física, agresión física verbal en el matrimonio. Chile, yo pregunto, en ese caso la esposa de Pablo es como una especie de castigo constante, ahorita es con los hijos y te voy a dar donde te duele y no les voy a dar comida y no los voy a atender, no voy a ver tele con ustedes, no voy a convivir con ustedes, no quiero viajar con ustedes. Esto como aparentemente, según nos comenta Pablo, como consecuencia de esta situación que vivieron antes del matrimonio, un engaño, una infidelidad. ¿Hasta dónde las mujeres, o sea, bueno, yo estoy empoderada, yo me voy a defender,
ya no me voy a dejar, pero voy a agredir. La violencia para mí es violencia a como sea. Esto no nos da derecho tampoco como relación, ni como mujeres, ni como hombres, estar agrediendo o insultando, ¿no? Partimos de ahí también. Sí, creo que es importante pues hacer, puntualizar que el empoderamiento es un concepto que se aplica pues para los grupos que son vulnerados de manera sistemática e históricamente, ¿no? En este caso el empoderamiento de las mujeres no tiene nada que ver con la violencia, ¿no? Que tal vez algunas mujeres puedan ejercer, ¿eh? Ajá, puede haber una malinterpretación con eso, pero en realidad eso no es, violentar a otra persona no es empoderamiento, es... creo que pues en este caso pues la violencia psicológica y emocional es algo que pues no se habla también mucho de ello, y lo podemos ver que en el caso por ejemplo de las mujeres, en el Código Penal sonorense podemos ver que no está tipificado. Entonces creo que también es necesario que se hable sobre este tema. Creo que pues es pues lamentable este tipo de situaciones que viven pues algunos hombres, pero pues creo que eso todo es una consecuencia, pues es una cadena, mejor dicho, de que haya tal vez falta de denuncias por ese miedo, esa vergüenza que es generada por las mismas masculinidades tóxicas, y pues no hay un estudio como más a fondo sobre ese tema, por lo mismo, porque lo mismo que no es hablado, y por ello es necesario que los hombres lo hablen, y pues no se puede hablar, pues yo creo que tal vez mucho al respecto porque no existe más. Y hay un estudio ahí en sociología que en alguna ocasión nos presentaron, donde víctimas al interior, estudiantes, las mayores agresiones físicas, fíjate, eran de mujeres hacia hombres, de acuerdo a un estudio de sociología que nos presentaban hace como 1 año y medio. Sin embargo, yo lo que sí quisiera también dejar claro es que el trabajo que se ha hecho por parte de ustedes para visibilizar la violencia que hay del hombre hacia la mujer, pues muchos dicen, no, es que ahora con el empoderamiento de las mujeres, no, es que ahora no te dejes, porque creo que hay que aclarar que el trabajo que se ha hecho por parte de activistas como ustedes no tiene nada que ver para incitar a violencia de las mujeres hacia el hombre, ¿no? Eso que quede claro. El empoderamiento no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pues hay mujeres y hay hombres que son violentos, eso no se puede negar. Pero pues bueno, en el caso de los hombres no hay muchas estadísticas o datos duros, ¿no?, que hable sobre ello, pero por ejemplo hay otros temas que también creo que los hombres deberían de discutir, como el tráfico de menores. También está la violación equiparada. En el diagnóstico para la atención a víctimas de violencia sexual de la SEA podemos ver que el 66% de las víctimas de tráfico de menores son niños. Entonces hay muchos temas que deberían ellos pues también de discutir, a modo de visibilizar, de hablar lo que les llegue a afectar, ¿no? En este caso, pues creo que es necesario que también pues formen redes para pues denunciar la violencia, ¿no?, intrafamiliar. Yo quiero agradecerte, Sheila Hernández, activista y colega de los medios de comunicación, de estar esta mañana con nosotros. Sabemos el trabajo que has hecho en pro a las mujeres, y por supuesto yo coincido contigo en que, así como Pablo, si usted esta mañana nos está escuchando y está en una situación similar a la de Pablo, por ahí nos ponía un amigo hashtag todos somos Pablo, en zona de broma, pero en tono de broma, pero yo creo que hay muchos casos. Lo importante es denunciar, ya lo hacía Pia ayer, el director de Salud Mental y Adicciones. Hay que pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Y solamente me gustaría pues anexar de que pues 7 de cada 10 mujeres son pues violentadas, ¿no?, por razón de género, ¿no? Y pues que este tipo de información la pueden buscar en el ENDIRE. Muchísimas gracias. Nada justifica la violencia ni hacia las mujeres ni hacia los hombres, mucho menos adultos mayores o pequeños. Hemos insistido mucho en esto. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa.